Buen día, mis hermanos, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, así como también todos los que estamos aquí presentes el día de hoy para celebrar culto al Señor en su santo día. Antes de comenzar este tiempo de escuela bíblica, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos y pedirle que Él hable a nuestros corazones en esta mañana. Oremos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder venir en este día, Señor, tu santo día, en el que convocas a tu iglesia para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, y para celebrar culto a tu nombre. Permítenos en esta mañana, Señor, ser ayudados por tu Santo Espíritu para poder ofrecer, Señor, sacrificios agradables a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, Señor, y a exaltarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que ahora seas propicio a nosotros, pecadores, y que nos dirijas, Señor, en este tiempo. Que lleves cautivo, Señor, todo pensamiento contrario a ti y que sea sujetado en la obediencia a Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Señor bendito, abre nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar esta lección, Señor, para entenderla, para guardarla en nuestro corazón y para aplicarla en nuestra vida, Señor, de modo que podamos nosotros crecer en el conocimiento de tu gracia, Señor, y conformarnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Cristo. En el poderoso nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bien, estamos estudiando en esta mañana la parte final de todo el material que hemos venido desarrollando durante estos domingos pasados, que es instruyendo con las Escrituras. Es la labor de edificar por medio de la palabra del Señor. Hemos pasado a través de las diferentes instancias en las que la Escritura nos dice que es útil para lograr una formación espiritual en la vida de nuestros hijos. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ahora, si usted ha venido juntamente conmigo durante estos domingos pasados, se recordará que hemos visto cada una de estas instancias. Vimos lo que es enseñar, vimos lo que es redarguir, vimos lo que es corregir y ahora estamos viendo lo que es instruir. Cómo se utiliza la Escritura para instruir a nuestros hijos en justicia. Hablábamos anteriormente que hay una gran diferencia esencial entre lo que es enseñar y lo que es instruir. Decíamos que enseñar es trasladarle a la persona conocimientos más allá de sí mismo, mientras que instruir se trata acerca de enseñarle a manejar ese conocimiento para el desarrollo de sus facultades y competencias personales. En el marco de estas dos diferencias hacíamos una clara distinción entre una y la otra, y al ponerlas una frente a la otra, decíamos que instruir nos ayuda a llegar a hacer. Decíamos que la instrucción da habilidades, forma hábitos y nos ayuda a hacer uso del conocimiento que el niño ya posee. Entonces, ¿qué era instruir en justicia? Decíamos, y mirábamos a Efesios 6:4. Cuando nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Decíamos que esta palabra disciplina es la palabra en griego paideia, que significa instruir, capacitar y educar. Y decíamos que era muy
mucho más que solamente el hecho de educar en general, sino que es educar con disciplina. Mirábamos que la disciplina entonces, esta disciplina paideia, tiene dos caras. Una es la disciplina estructurada que ayuda a completar la tarea, y también decíamos que la otra es la corrección, ¿verdad? Que sería ya la parte de amonestación. Entonces disciplina para nosotros significa dos cosas. Significa la formación estructurada y, por otra parte, la parte correctiva. La doble cara de la disciplina nos habla de la formación, la disciplina formativa y la disciplina correctiva, que cuando hablábamos de esto mirábamos Proverbios que nos dice que la vara y la corrección no se aparten de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido vemos la disciplina como una tarea que tiene dos lados o dos caras. Así que esta mañana vamos a enfocarnos en lo que es la disciplina estructurada, esa disciplina formativa. ¿Cómo la desarrollamos en nuestros hijos? Vamos a considerar Hebreos 5 del 11 al 14, donde dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Continúa el autor de Hebreos diciendo: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, y subraya esta palabra aquí en su Biblia, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces lo que está sucediendo acá es que el autor de Hebreos llama a los cristianos de esta iglesia, de esta congregación de Hebreos, a que puedan avanzar en su madurez espiritual. Y les dice, después de haberles enseñado estas cosas, ustedes ya tendrían que tener un nivel avanzado de madurez. Pero veo que no es así, que tienen necesidad de, como un niño, de la leche. Y por leche se refiere a la instrucción básica de la palabra del Señor. Porque dice que todo aquel que no conoce estas cosas tiene necesidad de esta leche. Por lo tanto, lo hace inexperto en la palabra del Señor, porque es un niño, en este caso, un niño espiritual. Ya en el caso práctico, nuestros niños todavía no han avanzado en esa madurez cristiana para conocer perfectamente la palabra de justicia. Entonces aplica también para ellos que podamos formarlos en esta instrucción de la palabra, como que si fuera leche materna que les estamos dando para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Y la manera en la que uno llega a alcanzar la madurez utilizando esta leche o consumiendo esta leche, que es la doctrina básica, es la instrucción básica en la palabra del Señor, es a través del ejercicio del discernimiento del bien y el mal. Esta palabra ejercitado es muy importante porque aparece en diferentes instancias de la Escritura. Vamos a ver en otro verso, en 1 Timoteo 4:7. Helen, si me ayuda a leer. Muy bien, entonces aquí dice Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y fábulas de vieja, los cuentos de vieja, y ejercítate. Nuevamente esta palabra, ejercítate para la piedad. ¿Por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Porque el ejercitarse para la piedad
lleva a una persona hacia la madurez espiritual. En contraste, si una persona se ejercita en prestar oído a fábulas profanas y a fábulas de viejas, entonces uno no crece y no avanza en la madurez espiritual. ¿Qué cosa es una fábula profana? Cualquier fábula que contradiga la existencia y la veracidad del Dios único, vivo y verdadero. Enseñar a nuestros hijos que la Pachamama es la madre tierra y que guarda y que cuida y que nutre toda la vida en el mundo, y es a ella que le debemos nuestra vida y nuestro sustento y todo eso, eso es una fábula profana. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a la verdad de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Dios es el único creador, que por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas, que nuestra vida y todo lo que sucede en esta tierra debajo del sol se lo debemos a Dios. Por lo tanto, enseñar cualquier otra cosa contraria a lo que la palabra nos enseña es enseñar fábulas profanas. ¿Por qué? Porque profanan el nombre de Cristo y profanan la veracidad del Dios verdadero. Entonces Pablo le dice que se ejercite. Pablo le dice a Timoteo que se ejercite para la piedad. Ahora, cuando Pablo usa esta palabra, ejercítate, tenemos que saber o tenemos que interpretar correctamente a qué es lo que se está refiriendo Pablo. Y para poder entender a qué es lo que se refiere, tenemos que considerar esta frase en todo su contexto. Porque inmediatamente después le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la piedad para mucho aprovecha. En cambio, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Entonces contrasta el ejercitarse en la piedad con el ejercicio que uno hace físicamente, con el ejercicio corporal que uno puede hacer. Entonces, Pablo no le está diciendo a Timoteo que no haga ejercicio corporal. Si podemos, si tenemos la oportunidad, deberíamos ejercitarnos para nuestro cuerpo, para tener una mejor salud. Lo que dice Pablo es que en contraste con el ejercicio corporal, ejercitarse en la piedad es mucho más benéfico porque se encarga de las cosas eternas, se encarga de las cosas espirituales. Cuando vemos esta palabra en el original, ejercitar, es la palabra griega gimnasio. Y ya saben qué palabra en español se deriva de gimnasio. Obviamente gimnasio, ¿verdad? Entonces esta es la idea que Pablo tiene al decirle a Timoteo que se ejercite para la piedad. Que se ejercite como que si estuviera en un gimnasio. Que haga rutinas, que haga diferentes prácticas que lo lleven a entrenarse en el ejercicio del discernimiento, del conocimiento de la palabra para crecer en madurez espiritual. Entonces, cuando nosotros leemos ahora este pasaje, tenemos un entendimiento más amplio de qué es lo que Pablo estaba tratando de decirle a Timoteo. Ejercítate no es solamente una frase que se escucha motivadora, no es una frase motivacional, es una frase con un sentido específico que tiene que llevarnos a nosotros a hacer acciones específicas. Cuando hablamos de hacer ejercicio en el gimnasio, ¿a qué nos referimos? Cualquiera que ha ido a un gimnasio podrá dar fe que uno necesita un instructor. No puede llegar de primas a primera a querer levantar 200 libras porque se va a lastimar. Y si hace un ejercicio mal hecho puede tener algún tipo de lesión. Entonces necesita a alguien que lo instruya, necesita a alguien que le diga qué rutina tiene que hacer, cuánto tiempo puede aguantar en una máquina, cuántas libras puede soportar y qué es lo que tiene que hacer si quiere tener los resultados esperados.
¿Qué resultados quiere? Quiere bajar de peso, quiere ganar peso, quiere engrosar su musculatura. ¿Qué es lo que quiere? Entonces, en base a eso, el instructor le va a dar su rutina, ¿cierto o no? Entonces sucede lo mismo en el camino de la piedad. Tenemos a un instructor, que es el pastor, que nos da el hábito y que nos dice estas cosas tenemos que hacer si nosotros queremos perseverar en nuestro caminar cristiano. En la formación de nuestros hijos, los padres cumplen ese rol de instructores al ejercitar a sus hijos en la piedad, dándoles rutina, guiándolos por el ejercicio que tienen que hacer para crecer en este ámbito de la piedad. Entonces, dicho eso, ejercitarnos ¿en qué? ¿Cuáles son las pesas? ¿Cuáles son las máquinas? ¿Cuáles son las caminadoras que nosotros usamos en el camino de la piedad? La respuesta a esa pregunta es los hábitos piadosos. Los hábitos piadosos. Los hábitos que nos llevan a nosotros a crecer en el entendimiento de Dios, de su palabra, de su gracia y de este camino de piedad. Hay muchos hábitos que un cristiano puede hacer, pero hablando de lo básico, hablando de los rudimentos de la fe, de la cual tienen necesidad los niños, de esa leche, de esa lechita, ¿verdad?, para su crecimiento, el punto de partida, el punto en el que nosotros vamos a comenzar, tiene que ser así básico y esencial. No va a poner a su hijo a ayunar 40 días para que crezca en el camino de la piedad, porque no va a aguantar, es un niño. Entonces tenemos que ser conscientes de toda esta situación. Así que, ¿por dónde empezamos? Empezamos en primer lugar por la Biblia. Hay muchos hábitos que nosotros podemos practicar a la luz de la Biblia. Uno de ellos es la memorización bíblica. Otro de ellos es la meditación bíblica. En tercer lugar tenemos la lectura bíblica. En cuarto lugar tenemos la obediencia bíblica. Vamos a hablar porque eso es importante. Y en quinto lugar tenemos la comunicación bíblica. Y finalmente el discernimiento bíblico, que es algo que la misma Biblia nos llama a nosotros a usar. Y en el desarrollo de estas cosas vamos a ver por qué es importante cada una de ellas. En primer lugar, miremos la memorización bíblica. La memorización bíblica es una gran herramienta y nosotros tenemos que aprender a sacarle provecho en la instrucción a nuestros hijos. No hay nada más eficaz que esto, mis hermanos. Mientras más de la palabra de Dios interioricen sus hijos, así más material tendrá el Espíritu de Dios para trabajar dentro de ellos a medida que los va santificando. Yo siempre me gusta mucho utilizar esta analogía del primer milagro del Señor Jesús en las bodas de Caná. Así que para poder ejecutar ese milagro, Él necesitaba que las vasijas estuvieran llenas de agua. Y una vez que las vasijas estaban llenas de agua, el Señor convirtió esa agua en vino. Juan nos dice, ese es el primer milagro de Jesús. Si comparamos eso como una analogía extrabíblica nada más, nada oficial, pero si comparamos eso con el hecho de que Pablo dice que nosotros tenemos estos tesoros en vasijas de barro, nos compara a nosotros con vasijas de barro, frágiles, pecadores, imperfectos. Nosotros necesitamos constantemente ser llenados con el agua de la palabra de Dios. Si el agua de la palabra de Dios está en nuestras vidas, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede transformar y puede obrar en nuestras vidas, convirtiendo esa agua en vino, que es la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Mientras más lleno está una persona de la palabra de Dios, más poder tendrá el Espíritu Santo para obrar en la vida de esas personas. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra del Señor para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, nos dé el nuevo nacimiento. De la misma manera, necesitamos llenar
la vasija, el cántaro de nuestros hijos de agua para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ellos. Porque la única manera en la que nuestros hijos y cualquier persona va a venir a la fe en Cristo es a través de la palabra. Romanos 10:14 nos dice eso claramente, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es imperativo que nosotros podamos predicar, y no solamente predicar, sino que ejercitarnos en guardar esta palabra en nosotros. Piense en el Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto y se enfrenta a Satanás. Nosotros leemos esa historia y nos causa mucha fascinación la manera y la facilidad en la que el Señor espadió con el diablo, ¿verdad? Que el diablo le daba un versículo y el Señor se lo regresaba con otro. Todas las respuestas que el Señor Jesucristo dio son versículos en el libro de Deuteronomio. Pero el Señor no andaba los rollos de la Torá, los rollos del Tanakh, del Antiguo Testamento, en una mochila y en el desierto para ir y buscar, mira, Deuteronomio dice esto. No. Entonces, ¿cómo fue que el Señor le pudo citar esas cosas? Porque tenía memorizados los versículos. No siempre vamos a tener una Biblia en nuestra mano. Y entonces solo porque no tenemos la Biblia no vamos a poder contestar bíblicamente a una situación. Necesitamos saber Biblia para poder contestar en momentos cuando no tenemos Biblia. Así que Efesios 6:17 nos llama a nosotros a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Algo que recientemente vi en esto es que la palabra, cuando habla ahí de la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. En lugar de decir logos, que es la palabra escrita, dice que es la palabra de Dios como rema. Ahora, yo sé que todos nosotros que venimos de trasfondos católicos, cuando decimos rema, ese rema es lo que muchos predicadores usan para decir disparates y decir que fue un rema que el Espíritu Santo les reveló en ese momento. ¿Verdad? Un rema es simple y sencillamente la palabra predicada, la palabra hablada. Cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Lo que el Señor dice ahí, lo que Pedro dice ahí, es: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes rema zoe? Y estas eran palabras habladas que daban vida eterna. A eso se refiere un rema. Entonces, cuando dice que tomemos la espada del Espíritu para espadear y para luchar contra principados y potestades, que es el contexto de ese pasaje, es que podamos ser capaces de exponer la palabra, de decirla de manera hablada y no solamente de manera leída. Entonces, la memorización bíblica tiene un gran papel protagónico en esta situación. Porque de qué otra manera vamos a citar la Biblia, vamos a hablar la palabra si no sabemos los versículos bíblicos. Entonces, la memorización tiene una gran utilidad en nuestra vida. La memorización nos ayuda a tres cosas muy importantes. En primer lugar, a despojarnos del pecado, estando conscientes de lo que dice la palabra de Dios en casos específicos. En segundo lugar, nos asiste en el desarrollo de nuevos hábitos. Nos ayuda a ver qué cosas necesitamos nosotros hacer que no estamos haciendo. ¿Sí? Cuando la Biblia nos dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y vemos que la espada del Espíritu es la palabra hablada, entonces la misma palabra nos dice a nosotros que, necesitamos conocer la palabra, necesitamos memorizar la palabra. Entonces, esa es una de las utilidades que nos da la palabra, que nos ayuda a hacer cosas que no estamos haciendo, pero que deberíamos estar haciendo. Amén. Y en tercer lugar, previene futuros problemas. Previene futuros problemas. Por ejemplo, si yo sé que en Proverbios me dice que la palabra blanda calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. Si yo miro que una persona me está hablando de manera exasperada, yo puedo utilizar ese principio y decir:
voy a utilizar palabras blandas para responder a estas palabras ásperas. Y de esta manera voy a calmar los ánimos de esta persona. Entonces la misma palabra me ayuda a mí a poder prevenir problemas futuros. Por eso es muy importante. Recordamos Salmos 48, cuando dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero esto no es así una poesía de tu ley está en medio de mí. Frescas, las tenía presentes a cada momento. Eso es grabar la ley en el corazón. No es hacerse un tatuaje de la ley de Dios, YHWH, cerca del corazón. No es eso. Ni es una expresión romántica. Es una acción tangible. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso significa que constantemente me acuerdo de la palabra de Dios. La tengo presente para no pecar contra ti. ¿Sí? Esto nos habla acerca de esa memorización. Así que cuando yo le mando el versículo para memorizar durante la semana, no es solamente para que lo ponga como estado en WhatsApp. Eso es bueno y es útil, porque nos recuerda la palabra del Señor, pero también es una herramienta que nosotros debemos utilizar y debemos de hacernos de ella para ayudarles a nuestros hijos a guardar la palabra. Creo que se nos escapó ahí una instrucción, porque la objeción común a eso es que, pastor, es que yo no soy bueno para memorizar. Viera que ni en la escuela yo no era bueno para esas clases que eran de garrotear. O mi hijo no es bueno para memorizar, todo se le olvida. Ahorita le dice una cosa y a los 5 minutos ya se le olvidó. Mi hermano, si usted puede recordar cuánto gana usted en la quincena, usted puede memorizar, eso no se le olvida, ¿verdad? Si usted puede recordar cuánto le debe al banco, usted puede memorizar. Si su hijo puede memorizar cuándo es su cumpleaños y cuántos años tiene y cuánto va a cumplir y qué es lo que quiere para el cumpleaños, su hijo puede memorizar. Solo es cuestión de esfuerzo. Muchas veces las cosas inútiles sí las recordamos con punto y coma. Por ejemplo, todos recuerdan la inmortal frase de Benito Juárez que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Verdad? Y casi todos se saben esa frase. Si pueden memorizarse esa frase de Benito Juárez, pueden memorizar versículos bíblicos. Es solo cuestión de empeño. En segundo lugar, la meditación bíblica. Y acerca de la meditación bíblica, quiero decirle de que hay un terrible mal entendimiento acerca de esta práctica que para los puritanos era muy importante. Porque tendemos a pensar de la meditación como esa práctica que hacen las religiones orientales, de meditación trascendental, de dejar la mente en blanco, de tener viajes astrales y ir a otras dimensiones y todas las tonterías que ellos enseñan. La meditación bíblica no se trata acerca de eso. Y muchos cristianos erróneamente enseñan que la meditación es propia de esas filosofías y de esas religiones orientales, cuando no es así. La primera en promover la práctica de la meditación es la palabra, que nos dice que tenemos que meditar día y noche en sus palabras. El Señor le dice a Josué: medita en estas palabras de día y de noche. El primero que promueve la meditación es el Señor a través de su palabra. Entonces la meditación de la palabra de Dios tiene que ser una práctica totalmente obligatoria en nuestras vidas, hermanos. Pero no es que se va a poner a cerrar los ojos, ¿verdad? Hincado y dejar su mente en blanco. Eso no es meditación.
Meditación es que la palabra de Dios esté dando vueltas y dando vueltas en su cabeza y que la recuerde y que piense cómo eso se aplica a mi vida, qué quiso decir el Señor, qué era lo que estaba tratando de transmitirle a las personas que le habló, por qué dijo estas cosas, cómo esas cosas me ayudan a mí a mejorar en mi comportamiento, en mi vida diaria, en mi mortificación del pecado. Eso es meditar. Volver a la palabra de Dios una y otra vez y estarle dando vuelta. Como las vacas cuando comen, dicen los entendidos en esas materias que las vacas tienen 7 estómagos, creo que es. Que cuando comen el pasto, lo agarran, lo vuelven a escupir y lo vuelven a pasar por otro estómago, lo vuelven a traer y así sucesivamente. Están constantemente trayendo el alimento y volviéndoselo a tragar. Eso es lo que nosotros hacemos con la palabra del Señor. Comerlo, sacarlo, volverlo a digerir. Si no está bien digerido, volverlo a sacar, volverlo a masticar y volverlo a digerir. Eso es la meditación. Entonces hay una gran diferencia entre la meditación oriental y lo que es la meditación bíblica. La meditación imprime en nuestro corazón las verdades que hemos recibido, pero que aún no hemos asimilado en nuestro carácter, no hemos aplicado en nuestra vida. La meditación es un medio que el Espíritu de Dios usa de manera efectiva para amalgamar de forma permanente en nuestro carácter esa verdad que anteriormente habíamos recibido de forma intelectual o de forma superficial. ¿Verdad? Porque muchas veces leemos la palabra y la entendemos de manera intelectual, pero no la llevamos a la práctica, no la llevamos a la aplicación de nuestro carácter y de nuestra vida. Así que tenemos que meditar completamente en estas cosas. La lectura bíblica. Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a ver, hasta ahorita vamos viendo 3 hábitos piadosos. El primero, memorización. El segundo, meditación. Y ahora el tercero es lectura bíblica. Y recuerde que esto lo estamos haciendo con el propósito de instruir a nuestros hijos en justicia. Enseñarles a memorizar versículos, enseñarles a meditar. Y cuando pensamos en esto, antes de pasar a la lectura bíblica, número 6 nos dice a nosotros: enseñarás estas cosas a tu hijo cuando andes en el camino, al levantarte y acostarte. Entonces nosotros tenemos una participación activa en enseñarle a nuestros hijos a meditar en la palabra. Al decirles: hijo, piensa qué significa eso para ti. Piensa cómo tú puedes hacer esas cosas que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Y tercer lugar, ¿verdad? La práctica de la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos empapados y conscientes de lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros somos como aquellos a los que le habló el Señor Jesús aquí. Erráis, es decir, cometéis errores ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces necesitamos leer las Escrituras para que nosotros estemos sabidos de cuál es la verdad de Dios. Y tanto padres como hijos deben depender del Espíritu y de la palabra para producir el cambio deseado. Hacerlo de otra manera solamente producirá pequeños fariseos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a comportarse bien cuando estén con nosotros. Aquí en la iglesia son impecables, son niños modelos, son excelentes cristianitos, son mini pastores. Pero cuando están en la escuela, con los amigos, allá son otra cosa. Entonces, si nosotros solamente enseñamos a modificar comportamientos, lo que estamos haciendo es creando fariseos. Lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a conocer la verdad de las Escrituras para que la verdad sea la que produzca los cambios. Y no solamente hacer las cosas por quedar bien con nosotros, porque cuando nosotros no estemos, van a hacer lo que hace el mundo.
Si nosotros enseñamos a partir de la palabra del Señor y nos encargamos de cincelar esas palabras en sus corazones, la palabra va a ser lo que va a traer los cambios. Recordando este mes la Reforma Protestante, una frase muy célebre de Martín Lutero es que dice que le preguntaron que cómo hizo para hacer esa gran explosión de la Reforma y que cobrara gran auge por toda Europa. Martín Lutero dice: yo no hice nada. Yo solamente me sentaba a beber con mi amigo Felipe Melantón y la palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. La palabra fue la que se encargó de traer y llevar a cabo la Reforma Protestante en Europa. De la misma manera, nosotros tenemos que tener esa misma confianza que tuvieron los reformadores al estar conscientes de que la palabra era como un león enjaulado. Charles Spurgeon usa esa analogía, dice: nosotros no tenemos que defender al león, ni tenemos que convencer a la gente de que el león devora. Lo único que tenemos que hacer es abrir la jaula y dejar que ese león salga. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con la palabra del Señor. Enseñarla, llevar a nuestros hijos a leerla, a conocerla, para que la palabra sea la que transforme sus vidas de una manera integral y no solamente por cambiar comportamientos. Porque es importante la lectura. El día de ayer asistía al funeral de la mamá de un querido hermano que nos visita. Y una persona se me acercó y me dijo si había visto un documental reciente que está en Netflix acerca del Mesías y que qué pensaba yo acerca de eso, porque el documental es bien controversial, que presenta el argumento de que si Jesús viniera actualmente y comenzara a hacer milagros y comenzara a desarrollar su ministerio, así como lo desarrolló en Galilea muchos años atrás, si nosotros creeríamos que Él es el Mesías, presentando como una brecha entre queriendo hacernos conscientes de que también era difícil para los judíos creer en alguien de su propia tierra que se levanta diciendo que Él es el Mesías y que hace milagros. Si fuera en nuestro tiempo actual, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaríamos nosotros acerca de eso? Entonces yo le dije, seguramente los que no conocen la palabra de Dios serían engañados a pensar que ese es el Mesías. Y de hecho la Biblia nos dice que en el tiempo final vendrán falsos Mesías y que harán señales también en medio de nosotros. Pero la misma palabra nos dice cómo será la segunda venida del Hijo del Hombre. Será un día terrible de juicio y de oscuridad para aquellos que no confían en Él, para aquellos que no le reconocen. Pero para nosotros será un día de gloria en que nosotros volvamos a estar con nuestro amado Salvador. Una persona que no conoce la palabra del Señor puede ser engañada a pensar de que ese es el Cristo que esperaban. Ciertamente los judíos esperan a ese Cristo. Los judíos esperan un Mesías poderoso en milagros y que los libere de toda la opresión y que les permita hacer su templo y celebrar todos sus rituales. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que la segunda venida no es así. Por lo tanto, conocer eso, conocer lo que dice la palabra del Señor acerca de su venida, nos hace a nosotros saber que cualquier otra cosa fuera de eso es falso. Pero si nosotros no lo conocemos, entonces nosotros vamos a ser engañados fácilmente. Y aquí es donde yace la importancia de poder enseñarle a nuestros hijos lo que dice la palabra, la verdad de la Escritura, a través de la lectura bíblica. Porque mire, aunque usted piense que no le están poniendo atención, sí están poniendo atención. La palabra está obrando en sus corazones, aunque nosotros no nos demos cuenta. No sabemos qué cosas ellos recuerdan y qué cosas no. Y esto era una necesidad y una importancia para la iglesia primitiva. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, Pablo le advierte
a la iglesia de Tesalónica acerca de algunos peligros que se estaban dando en la época. Dice, y el contexto de esto es la segunda venida del Señor también. Dice, no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Oiga bien acá, ni por carta como si fuera nuestra. Habían muchos pícaros en aquel tiempo que estaban mandando cartas a nombre de Pablo diciendo que estas cosas iban a pasar y que esto teníamos que hacer. Estaban tratando de engañar a la iglesia para llevarla hacia cosas que no eran verdad, hacia una falsa doctrina, para apartarla del Señor y apartarla de la verdad y llevarla a la destrucción. Y dice que toda la temática de este engaño era que el día del Señor estaba cerca. Entonces, desde aquel tiempo estaban aquellos que dicen el día del Señor va a ser el 15 de octubre de tal y tal año. Ya estaban aquellos que ponían fechas. Ya estaban aquellos que estaban queriendo relacionar lo que pasaba en el mundo con la venida del día del Señor. La guerra en Ucrania es una señal segura de la venida del Señor. Y no era así. Pablo le dice, hey, no se dejen mover fácilmente, ni por espíritu ni por palabras, porque hay unos que van a hablar bien bonito y van a dar señales y van a dar información tan veraz que uno va a decir, hey, es cierto. Y ni siquiera se dejen engañar por aquellos que escriben en mi nombre. Ahora pensemos en la dificultad de esto para la iglesia de aquel tiempo. La única manera en la que ellos podían conocer la doctrina del Señor era a través de lo que ya estaba escrito en los rollos del Antiguo Testamento y las cartas de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo y que le ayudaban a la iglesia a conocer las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora, estas iglesias se mantenían por estas cartas, que ahora son las cartas que nosotros leemos y estudiamos. Filipenses, Efesios, Tesalonicenses, todas estas cartas eran las cartas que las iglesias recibían para saber cuál era la voluntad del Señor y cuál era la enseñanza del Señor. Pero si de repente reciben una carta de Pablo con un mensaje completamente diferente, ¿cómo podía aquella iglesia determinar si aquella carta era verdad? Piensa en la dificultad que había de eso. Ahora tenemos muchas maneras de comprobar la veracidad de un mensaje. Cada quien tiene su correo electrónico y sabe que solo de ese correo electrónico puede recibir. Hay documentos de identidad, hay diferentes cosas. Pero en aquel momento la dificultad era mayor. Y una de las claves o uno de los puntos que la iglesia primitiva tenía para verificar la autenticidad de una carta era que en primer lugar tenía que ser escrita por un apóstol auténtico del Señor Jesucristo o por alguien que estuviera bajo la tutela de un apóstol. Porque Lucas y Marcos no eran apóstoles, sino que eran escribas, uno de Pablo y otro de Pedro. Entonces ellos escribieron sus cartas bajo la tutela y bajo la observación de un apóstol. La segunda señal, y aquí es donde quiero aterrizar todo esto, la segunda señal es que esa carta no podía contradecir la verdad del Señor revelada en su palabra. Y uno de los ejemplos prácticos acerca de esto es que hay uno de esos libros deuterocanónicos que la Iglesia Católica reconoce como parte del canon, pero que no son inspirados. Dice que Jesús, cuando era niño, creó unos pajaritos del lodo y después sopló en los pajaritos y los pajaritos volaron. Y es una cosa hermosa, ¿verdad? Es una imagen lindísima acerca del cariño y el amor del niño Salvador. Sin embargo, Juan dice y registra minuciosa y cuidadosamente que el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná, transformando el agua en vino. Por lo tanto,
cuando la iglesia recibió esa carta que narraba esos milagros en la niñez, en la infancia de Jesús, la iglesia inmediatamente rechazó esa carta como parte del canon inspirado por Dios, como parte de lo que Dios estaba hablando a su pueblo en ese momento. ¿Por qué razón? Porque contradecía la verdad de un apóstol del Señor Jesucristo, que dice que el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La iglesia tenía una gran responsabilidad en conocer la palabra del Señor y la doctrina, a tal punto de que si llegaba una carta falsa, la iglesia podía desestimarla y decir: esa carta es falsa y no viene de parte de Dios. Para conocer el falso, tenemos que conocer bien el verdadero, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros nos ocupemos de enseñar a nuestros hijos la Escritura y de llevarlos por el conocimiento de la verdad. En cuarto lugar, la obediencia bíblica. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. De nada sirve, mis hermanos, tanta Biblia, tanto estudio, tanta meditación, tanta memorización, tanta lectura, si el ejercicio de estos hábitos no nos va a llevar, a final de cuentas, a obedecer. ¿Para qué se ocupa usted tanto de guardar la palabra? Si al final no va a obedecer, si al final va a terminar haciendo lo que usted quiere. Entonces realmente solo lo está haciendo como fariseo, solo lo está haciendo de manera superficial. Juntamente con el desarrollo de estos hábitos, memorización, meditación, lectura, tenemos que asegurarnos de que estamos obedeciendo la palabra del Señor y enseñarle a nuestros hijos cómo ellos deben obedecer a su palabra. De nada nos sirve estudiar tanta Biblia si no nos lleva a obedecer. Juntamente con estas cosas debe ir la obediencia mano a mano. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Este es el quinto mandamiento, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto puede sonar como un cliché, pero es lo que dice Pablo, que este es el primer mandamiento con promesa. La obediencia es importante. Y es igualmente importante que la lectura, la memorización y la meditación. En quinto lugar, la comunicación bíblica. Mis hermanos, este es un hábito que es negligenciado incluso por nosotros. Porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos queremos tener el buen hábito de comunicar nuestras necesidades a otros. La mayoría del tiempo es por orgullo, porque nos sentimos apenados de que nos ayuden. Y quiero decirle que yo mismo me identifico con eso, porque recordando durante el tiempo de pandemia, en el que tuvimos que estar encerrados por casi 9 meses, se nos acumuló toda la deuda que teníamos de la renta de local y no teníamos posibilidades para poder pagar ese alquiler, que era una cantidad enorme de dinero. No podíamos pagar porque ninguno de nosotros estaba trabajando y ninguno de nosotros tenía ingresos suficientes apenas para sostenernos con alimentos y con todo lo demás. Toda mi vida yo he sido de la filosofía de no andar pidiendo, porque hay un estigma para las iglesias de Latinoamérica que les gusta andar pidiendo y les gusta aprovecharse de las necesidades ajenas para pedir dinero para poder invertir en sus propios deleites, y eso lleva a que muchas personas en el extranjero tengan un mal concepto acerca de las iglesias y de los pastores que andan pidiendo. Entonces eso muchas veces a mí me ha refrenado de
no estar exhibiendo nuestras necesidades con el propósito de no ser visto como todos estos pastores que sacan provecho de estas ayudas. Sin embargo, durante el tiempo de la pandemia tuve que ser dócil y humillarme al Señor y entender que necesitaba pedir ayuda del extranjero para poder pasar por esa situación difícil. Y entonces cuando nosotros pedimos ayuda a iglesias hermanas, las iglesias hermanas dijeron presente y nos ayudaron, y fue una gran bendición para nosotros. Lo que le quiero decir con esto es que muchas veces nosotros no comunicamos debidamente nuestras necesidades por orgullo, por negligencia o por simple comodidad. Tenemos, mis hermanos, que aprender a comunicar estas cosas. En los niños también es muy visible cuando los niños tienen un malestar y no quieren comunicar ese malestar porque no saben cómo comunicar ese malestar, y lo único que pueden hacer es un berrinche. Nosotros debemos ayudarles a nuestros hijos a que puedan calmarse y expresar qué es lo que les está pasando, qué es lo que quieren. Llorando no es la manera correcta de conseguirlo. Hay una manera correcta de decir las cosas, ¿verdad? Igualmente, con personas que son sumamente introvertidas, que tienen dificultad expresando lo que hay en su corazón por pena, ¿verdad? Ese es otro asunto, esa es otra característica. La Biblia nos ayuda a nosotros a poder pasar por encima de esos paradigmas personales y a comunicar efectivamente lo que hay en nuestros corazones. La comunicación envuelve más que utilizar las palabras correctas. Proverbios 16:24 nos dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces hay un gran beneficio detrás de comunicar acertadamente lo que hay en nuestros corazones. También significa seleccionar los tonos apropiados de voz. Mi primer pastor decía: el tono da la música. Si nosotros comunicamos algo con un tono negativo, elevado, hostil, la respuesta que vamos a recibir a ese tono hostil es hostilidad de regreso. Entonces tenemos que aprender a articular en el tono adecuado lo que nosotros queremos transmitir. Y por esa razón, mis hermanos, es que la comunicación en medio de las redes sociales resulta muchas veces ineficaz, porque en las redes sociales existe la ausencia de este tono. Usted no puede medir o saber de qué manera pronuncié ciertas palabras. Por ejemplo, yo puedo mandarle a una hermana un texto pastoral: hermana, un fuerte abrazo, ¿verdad? Pero ¿qué así? Hermana, un fuerte abrazo. Hay una gran diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Porque el WhatsApp o cualquier herramienta de comunicación no puede medir ese tono. Y por esa razón, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, en la manera en cómo expresamos las cosas. Por eso, cuando yo mando esa expresión, mando un fraternal abrazo, porque eso se entiende que ese es un abrazo de hermanos, no como otra cosa. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser sabios en el momento en cómo nosotros comunicamos nuestros mensajes. Por eso hay cosas, que no se hablan en WhatsApp, sino que se hablan cara a cara. Cuando hay una discusión muy elevada, mira, es mejor que esto hablemos personalmente. Porque personalmente podemos medir tonos, podemos medir actitudes y podemos saber cómo reaccionar para no pecar los unos contra los otros. Mis hermanos, las redes sociales supuestamente fueron diseñadas para acercarnos más, para hacernos más amigos. Pero resulta que tener mayor cercanía con esta ausencia de tonos, lo que sucede es que más bien creamos más enemigos, más bien nos distanciamos más de las personas.
decimos, no, este no es bueno tenerlo aquí como amigo, le voy a dar un friend. No, yo no quiero tener al pastor en mi lista de amigos porque no quiero que se dé cuenta que ando haciendo esto o el otro. O no quiero hacer esto, entonces voy a cortar a este. ¿Me entiende? Las redes sociales, lejos de acercarnos, más bien nos alejan por estas situaciones de que no hay conocimiento de tonos y todo lo demás. Proverbios 16:21 dice, sabio de corazón, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Comunicar asertivamente de la manera adecuada, con el tono adecuado, lo que nosotros queremos dar a conocer es un arte, es un verdadero hábito bíblico. Entonces necesitamos aprender a comunicar tanto el tono como el mensaje, como la forma de comunicación no verbal. Y en eso hasta la Biblia es muy sabia. Mire lo que dice Hechos 12:17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Nuestras madres tenían un gran talento, un gran don de hacernos callar solamente con la mirada, ¿verdad? Son cosas que se han perdido en esta siguiente generación. Pero ciertamente cosas que se pueden aprender cuando miramos los ejemplos bíblicos. Los medios de comunicación son el tono de voz, la comunicación no verbal y la comunicación en palabras. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a poder ser sabios en estas cosas y a poder comunicar de manera adecuada el mensaje que desean transmitir, de la misma manera que esto es útil para nosotros. Ya para finalizar, el discernimiento bíblico. La capacidad de formar los pensamientos y motivos de los niños es algo en lo que muy pocos padres piensan seriamente. Y tristemente, los que menos piensan en eso son los cristianos, que piensan que sus hijos van a aprender a modular sus pensamientos y motivos en forma automática, cuando no es así. Sin embargo, ya que la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es la palabra de Dios la que resulta de suma utilidad para poder desarrollar patrones de pensamiento y motivaciones bíblicas. De hecho, eso es imposible fuera de la palabra del Señor. Entonces debemos nosotros aprender a discernir. No es suficiente que usted capacite a su hijo en cómo comportarse como cristiano, sino que debe capacitarlos en pensar y estar motivados de forma cristiana. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Cómo se hacen esas cosas? Lucas 6:45 nos dice, hermano, si me puede ayudar a leer. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón, dice el Señor, que es como un tesoro. Entonces, de ese tesoro pueden salir cosas buenas o pueden salir cosas malas. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que sale de ese corazón es bueno o es malo? Por lo que habla nuestra boca. Si nuestra boca habla cosas malas, entonces sabemos que en el tesoro de nuestro corazón hay cosas malas. Pero si nuestra boca habla cosas buenas, entonces sabemos que en el tesoro de nuestro corazón hay cosas buenas. Quiero leerles otros pasajes. Proverbios 25, si me ayuda Alina a leer. Como aguas profundas es el consejo del corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo del corazón del hombre. O sea, lo que está en el corazón del hombre solamente es conocido por él. Pero el hombre entendido lo alcanzará. El hombre que entiende puede saber y puede discernir lo que hay en su corazón.
Al decir, yo me estoy comportando de esta manera. ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? Esta es la manera en cómo se comportan los mundanos. ¿Cómo sé eso? Porque la palabra de Dios me dice que la manera en la que yo me debo comportar es de esta y esta. Entonces, este comportamiento no está correcto. Eso es discernir nuestros pensamientos. Considerarlos a la luz de nuestras acciones, pasarlos por la Biblia y luego evaluar, pasar un juicio si eso es consistente con la Biblia o es consistente con el pecado. Si es consistente con la Biblia, entonces debemos exaltar ese pensamiento. Si no es consistente con la Biblia, debemos abandonarlo. A eso se refiere discernir nuestros pensamientos y corazones. Ahora, la Escritura nos prohíbe a nosotros, escúcheme bien, porque esto es importante, esta es la médula de la enseñanza de este día. La Escritura nos prohíbe a nosotros juzgar lo que está pasando por el corazón de otro. Yo sé que le dijiste eso a esa hermana porque la tenés en tu corazón y estás adulterando en tu corazón y eso es pecado delante del Señor. ¡Hey, momentito! Usted no puede saber qué hay en el corazón de otra persona. O no podemos venir y decirle a nuestros hijos, en el contexto de la lección de esta mañana, que es enseñando a nuestros hijos con la Escritura, no podemos venir y adivinar lo que hay en el corazón de nuestros hijos, porque no lo sabemos. Eso solamente lo conoce y lo sabe la persona que comete las acciones. Y la Escritura es clara acerca de esto. Nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces ya ve, pastor, no tiene que andar juzgando usted porque estamos o diciendo que estamos en pecado, si realmente no es pecado o qué sé yo. Aquí es claro cuando dice antes de tiempo, no juzgar antes de tiempo, pero ya una vez cometida una acción y comprobado un pecado, nosotros somos llamados a juzgar con juicio santo para llamar a una persona al arrepentimiento. Lo que no podemos hacer, es juzgar antes de tiempo sin conocer las causas, sin conocer los efectos, sin conocer todos los detalles del asunto. Entonces la palabra nos prohíbe a nosotros juzgar el corazón de otra persona. No podemos nosotros entonces juzgar el corazón de nuestros hijos a pesar de que nosotros seamos más viejos y ya pasamos por eso. Porque uno puede decir, yo ya sé cómo es eso. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen, ¿verdad? Yo sé lo que te estoy diciendo, yo pasé por ahí y yo sé lo que estás pensando. No sabe lo que está pensando. No podemos juzgar el corazón de nuestros hijos si todavía no ha habido un hecho concreto de pecado. Santiago 2:4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. No podemos nosotros discernir los pensamientos y los motivos del corazón de nuestros hijos o de otras personas. Lo que sí se nos permite es pedirle a la persona que juzgue él sus propios pensamientos y motivaciones. Pedirle a nuestros hijos que juzguen ellos sus propios pensamientos y motivaciones. Y por eso la Biblia nos dice, Hechos de los Apóstoles 5, el 3 al 5. Miren lo que le dice Pedro a Ananías después de haberse confabulado con su esposa para no dar la ofrenda por un terreno que ellos habían ofrecido. Le dice en el verso 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Sí, Pedro llama a Ananías a meditar. ¿Qué lo llevó a tomar esa acción? ¿Qué había en su pensamiento? ¿Qué había en su corazón que lo hizo comportarse de esa manera? Y el hombre al meditar eso expiró. No pudo procesar por qué era que había cometido ese pecado.
Sí, pero Pedro le dijo que juzgara su corazón para ver qué había en él. Y es por eso que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, somos llamados cada uno a discernir el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene que evaluar su corazón y cada uno tiene que considerarse a la luz de la palabra de Dios para saber si es digno de participar en la mesa del Señor. Esto no es algo que el pastor puede hacer. Esto es algo que cada uno de los hermanos tiene que hacer por sí mismo y ser sincero y decir, no, yo estoy en pecado, yo no puedo participar de la cena del Señor. Aparte de las obvias restricciones que la cena nos da, que la palabra nos dice en cuanto a tomar la cena de manera indigna. Finalmente, 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo llama a los corintios a examinarse ellos mismos, a discernir ellos mismos lo que hay en sus corazones. Entonces, mis hermanos, en la formación de este hábito del discernimiento de nuestros pensamientos y motivaciones, nosotros ayudamos a nuestros hijos a discernir sus pensamientos y motivaciones cuando les decimos, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué había en tu corazón cuando hiciste eso? ¿Qué crees que tenías que haber hecho? ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de esas cosas? Entonces, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a hacerles esas preguntas y que ellos mismos se hagan esas preguntas, nosotros les ayudamos a discernir sus pensamientos y motivaciones, probarlos ante la palabra del Señor y actuar conforme a lo que la palabra del Señor dice. Y de esta manera, hermanos, de una manera práctica, es como nosotros instruimos a nuestros hijos, creando estos hábitos en el contexto de la disciplina formativa. ¿Qué hábitos? Memorización, meditación, lectura, obediencia. ¿Qué otra cosa? Comunicación, discernimiento. ¿Verdad? Aplicando estas cosas, nosotros utilizamos la palabra del Señor para instruir. Así que, volviendo a la primera parte de nuestra enseñanza, hemos visto cómo la Escritura nos ayuda a nosotros a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir en justicia. En este último paso vimos lo que es la disciplina formativa. En nuestra próxima clase vamos a estar viendo lo que es la disciplina correctiva a través de la vara de la corrección. Así que le pido que no se pierda la próxima clase, porque vamos a instruir con la palabra de Dios cómo debemos nosotros corregir a nuestros hijos por medio del sistema de recompensa y castigos. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Ayúdanos ahora, Señor, a poder ser diligentes en ponerla por obra para poder ser instruidos, Señor, a cumplir y a obedecer lo que tu palabra nos dice, Señor, tanto nosotros como para nuestros hijos. Y que seamos guiados con tu Espíritu Santo para saber y conocer estas cosas, de manera que podamos, Señor, ser cada vez más transformados a la imagen de tu Hijo Cristo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús.